Egunon guztioi, buenos días a todos. Hoy les voy a presentar a Rodolfo Ares, sencillamente porque me lo pidió él, y con esto va la primera cualidad del conferenciante del día de hoy. Es muy persistente, y algunos de ustedes que están aquí en primera fila, que han tenido ocasión de ser objeto de sus peticiones, sabrán que estoy diciendo la verdad. Por tanto, creo que no se arredra ante nada, y me parece que es una muy buena cualidad cuando uno ejerce de consejero de Interior. Pero además de estar aquí porque me lo pidió, les diré la segunda razón y de mayor calado para presentarle. Les confieso que para mí Rodolfo Ares es un amigo. El origen de nuestra amistad, posiblemente, como decía otro buen amigo, José Andrés Torres Mora, usando las palabras del escritor argentino Borges en su poema Buenos Aires: no nos ha unido el amor, sino el espanto, quizá por eso te quiero tanto. Y a Rodolfo y a mí no nos ha unido en la historia el amor, se lo digo de verdad. Lo que nos ha unido ha sido el espanto. Es el espanto de haber conocido de cerca la intolerancia, el totalitarismo, la violencia en su faceta más negra. Y eso en este país une mucho. Son posiblemente vínculos nacidos de haber defendido conjuntamente la democracia frente a la imposición y reforzados por haber tenido en algunos momentos que interpretar juntos en qué punto los límites de la democracia empezaban a entrar en un terreno en el que las legítimas ansias de paz no podían erosionar el valor de la libertad. Y esto, que queda muy bonito y teórico en un discurso, tuvimos que defenderlo juntos con mucha tensión, conscientes de que si nos equivocábamos, las consecuencias humanas e institucionales podían ser graves. Y esto une mucho, tanto que quizá tuvimos la sensación en algún momento de estar juntos subidos al bidón. ¿Te acuerdas, Rodolfo? Eso es quizá el espanto que pasa de la disquisición teórica a lo dramático cuando uno lee en un periódico que la llave del domicilio de Rodolfo aparece en manos de un comando. Y si me permiten que utilice un párrafo extraído de un artículo que publiqué hace algo más de un año, analizando aquel episodio, la llave de Rodolfo era sencillamente la llave de nuestra libertad, de la libertad de todos los que, sin hacer dejación de planteamientos democráticos legítimos, buscamos compartir un futuro de acuerdo entre las diferentes culturas e identidades políticas que convivimos en Euskadi, para que el futuro de nuestros hijos no se construya a costa del futuro de los hijos de aquellos que no piensan como nosotros. Es curioso, quizá es dramático. Vivimos en un país en el que el espanto une más que las ideologías, en el que la defensa de la democracia se convierte, o dejémoslo quizá, se debería de convertir en el espacio común que une a aquellos que compartimos unos valores básicos. Y esa es la tercera razón, tengo más, pero no quiero aburrirles en esta presentación, por la que también presento a Rodolfo Ares, para dejar constancia de mi modelo de país. Un país en el que debemos legitimar no solo a los míos o a los nuestros, sino a todos aquellos que deslegitiman a los que convierten en potenciales víctimas, a los que les hacen frente o a los que se oponen a su modelo totalitario de país. Bernardo Atxaga, hace unos 13 años, utilizó por primera vez el término euskaliría. Atxaga, según él mismo ha explicado, no se refería a una conexión física. Su visión de la ciudad vasca iba mucho más allá de una infraestructura o de un tren. Trataba de asociar el espacio físico, urbs, con la ciudadanía, kiwitas, y la articulación política, polis. Y esa euskaliría de Atxaga podría ser una especie de cosmos en el que todas las tribus, minorías e identidades podríamos establecer un universo compartido. Euskaliría como la ciudad cobijo de todas nuestras diferencias. Creo, Rodolfo, y hemos hablado mucho de ello desde aquel lejano ya año 2001, en el que quizá nuestras comidas, tertulias y cafés pretendían ser una pequeña rebelión frente a un país fragmentado, que merece la pena esa visión de un universo compartido o de una ciudad cobijo. Y la fragmentación del país no la vean ustedes solo pensando en política. Piensen en términos empresariales, en territoriales, en sociales, porque esta reflexión que lanzo es quizá tan social como política, y en este foro quiero subrayar su vertiente económico-empresarial. Es curioso, pero cuando Atxaga define ese país y ese espacio de los vascos en su ensayo sobre el burro y la euskaliría, no ve a esta como un espacio homogéneo, como algo uniforme, sino más bien como un archipiélago, con islas, pero no aislada, con diferentes formas, pero formando un espacio compartido.
me dirán ustedes que no lo estoy definiendo demasiado bien, pero como dice el mismo Bernardo Achaga, no le podemos pedir a un burro que defina algo tan abstracto con precisión. Bueno, volvamos a la presentación, que para eso me pidió Rodolfo que interviniera. Ares tiene fama de duro, de hiperactivo e incluso de Maquiavelo. Quizá los que te hemos visto llorar en más de una ocasión y emocionarte cuando tú no querías hacerlo, sabemos que eres cálido y que tienes mucho corazón, y que lo de la hiperactividad no casa con las cualidades necesarias para ser un buen pescador de río, su única afición conocida, además de su esposa y sus hijos. Yo quizá le definiría a Rodolfo Ares con las virtudes del pescador: observador, muy paciente, habilidoso y con gran conocimiento del río, en este caso de la política, pero sobre todo muy paciente. Y ya sé que algunos de ustedes están poniendo una cara rara por lo de paciente, pero yo siempre tengo la sensación de que las estrategias, no miraba a nadie en concreto, pero yo siempre tengo la sensación de que las estrategias de Rodolfo Ares son de largo plazo, como cuando inició hace mucho tiempo una sólida red de relación con el mundo económico y empresarial vasco, entre ellos muchos de los que están aquí presentes, que la han convertido en un referente del socialismo vasco para muchos sectores económicos y sociales. Pero bueno, este es un país en el que los buenos están destinados a interior, aunque podrían cubrir otras muchas áreas también o mejor. Y lo digo desde la profunda amistad a personas como Juan Mari Atutxa y Xavi Balza, que cumplen también esta máxima. Pero bueno, no somos un país normalizado. Me atrevería a decir que tampoco somos un país normal. El día en el que lo seamos, dejaré de querer a los consejeros de Interior y los respetaré sencillamente como responsables policiales, que tampoco tienen por qué necesariamente levantar simpatías. Pero mientras no lo seamos, mientras no seamos un país normal, los considero sobre todo defensores de la libertad, de la de muchos, de la de ustedes, y por qué no decirlo, también de la mía. Del consejero de Industria puedo depender para las estrategias energéticas, del consejero de Sanidad cuando me pongo enfermo, pero del de Interior para salir de casa cada mañana. Y eso quizá marque carácter y también marque simpatías. Bueno, me callo ya, que yo solo he venido a presentar a Rodolfo Ares. El discurso es de él y a mí solo me toca presentarle en esta tribuna Euskadi, que trata de dar voz a la pluralidad de la sociedad vasca. Espero no haberme alargado en exceso y espero que a estas alturas, Rodolfo, no te hayas arrepentido ya de haberme invitado a presentarte. Pero mira, veo que no lo has hecho por tu gesto, pero posiblemente ahora lo vas a hacer. Les voy a contar la afición oculta de Rodolfo Ares. Estaba dudando si hacerlo o no. Su afición son las queimadas con conjuro. Le encanta hacerlas. No les diré a qué van dirigidos habitualmente sus conjuros. Eso lo guardaré en secreto. Simplemente espero y te pido que dediques a alguno de ellos a espantar los malos humos de este país, fundamentalmente los que tienen que ver con la violencia y la intolerancia. Y el día en el que ya no nos una el espanto, que espero que sea más pronto que tarde, posiblemente me pase como le sucedía a Borges con Buenos Aires, que estoy seguro de que ese día te seguiré queriendo. Con ustedes, Rodolfo Ares. Egunon, buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a Josu Jon su vehemente y elogiosa presentación. Es un amigo al que profeso cariño, admiración y respeto y que, como siempre, ustedes han podido comprobar que es demasiado generoso. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí. Por supuesto, también agradecer al Foro Nueva Economía su invitación que aprovecharé para hablarles de los cambios profundos que se están produciendo en Euskadi tras las pasadas elecciones del 1 de marzo, pero también para hablarles de los principales retos y desafíos que, a mi juicio, tenemos como país y como sociedad, que lógicamente son los que ocupan al Gobierno del que formo parte: acabar con el terrorismo para consolidar la paz, la pluralidad, la convivencia y la libertad; adoptar medidas, como ya estamos empezando a hacer, para afrontar la crisis y ayudar a las empresas y a las familias a salir cuanto antes de la misma y en las mejores condiciones; apostar por la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico para convertirnos en un país puntero en conocimiento y en valor añadido; impulsar la modernización del país y sus infraestructuras para apoyar nuestra actividad económica e industrial y mejorar la calidad de vida de la gente;
y alcanzar un acuerdo interinstitucional, político y social para abordar las reformas necesarias que permitan mantener y mejorar nuestro estado de bienestar. Sé que estamos atravesando una grave crisis económica y que estos objetivos serán más difíciles de conseguirlos, pero tenemos que empezar diciendo que esta grave crisis económica tiene origen internacional y que, por lo tanto, salir de ella tenemos que hacerlo juntos con España, con el resto de España y con Europa. No podemos salir de la crisis solos, pero podemos adoptar medidas para salir de ella lo antes posible y en las mejores condiciones. Somos una sociedad dinámica y emprendedora formada por empresarios y trabajadores que tienen ganas de trabajar. Tenemos instrumentos como el concierto económico que debemos de aprovechar, pero tenemos que ahorrar, tenemos que priorizar gasto ante esta crisis para poder ayudar a las empresas y a las familias, como ya estamos haciendo desde el Gobierno vasco. Y tenemos que hacer frente a la crisis para mantener nuestro estado de bienestar, y el Gobierno vasco queremos hacerlo. En un momento en el que la recaudación desciende el 23%, tenemos que endeudarnos. Y el Gobierno vasco lo va a hacer. Nos vamos a endeudar en 1.000 millones de euros, cerca de 1.000 millones de euros para cerrar el ejercicio del 2009, y nos endeudaremos el año que viene en torno a 2.000 millones para seguir haciendo frente a la crisis y para seguir manteniendo el estado de bienestar. Pero esto no es suficiente. Tenemos que combatir el fraude y tenemos que aumentar moderadamente la presión fiscal. Y hacerlo de acuerdo con otras administraciones, como por cierto ya está impulsando el consejero Aguirre. Esta crisis nos obliga además a hacer una evaluación permanente de programas y políticas sobre su necesidad y su rentabilidad social. Y esta evaluación permanente tiene que llevarnos a abordar la modernización de nuestras infraestructuras, pero también a establecer un reparto de competencias y de recursos para evitar solapamientos y duplicidades y para ser más eficaces y prestar mejores servicios al conjunto de la sociedad. Les decía al principio que quería hablarles de los cambios que se están produciendo en Euskadi después de las últimas elecciones. Y el primer gran cambio, a pesar de los augurios catastrofistas de algunos, es que se ha producido el relevo del PNV al frente del Gobierno vasco por un Gobierno socialista y la sociedad lo ha asumido con normalidad. El país no solo sigue funcionando, sino que funciona mejor, con menos crispación y con más entendimiento. El segundo gran cambio es que hay un Gobierno que habla de ciudadanía, de sus derechos, de sus preocupaciones y no de territorios y derechos milenarios. Tenemos un Gobierno que dice la verdad al país sobre el estado real de nuestra situación económica, que no es precisamente la situación boyante de la que nos venían hablando los gobiernos de Ibarretxe. Hemos pasado de un Gobierno que se enfrentaba a las instituciones del Estado a otro que restablece el diálogo y la cooperación institucional con el Gobierno de España. Hemos pasado de un Gobierno que daba por muerto el Estatuto a otro que reactiva el diálogo con el Estado para abordar las negociaciones y transferencias pendientes. Un Gobierno que cumple y hace cumplir la ley, que no le tiembla el pulso para eliminar de nuestras calles cualquier espacio de impunidad que provoca el terrorismo o de quienes apoyan al terrorismo. Este es un Gobierno que acata todas las decisiones judiciales, como la adoptada recientemente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sentencia que, por cierto, algunos deberían volver a releer. Porque no solo reconoce que la ley de partidos es escrupulosamente democrática, sino que también afirma con absoluta claridad que es necesaria para defender la democracia y el Estado de Derecho. Yo les invito a que recuerden, hace poco más de un año, lo que estaba en el centro del debate político era la reivindicación de una consulta para poner en marcha un proyecto autodeterminista que rompía el país y fracturaba a la sociedad vasca. Poco más de un año después, el debate político se centra en el desarrollo estatutario, en la lucha contra la crisis económica y en dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, en definitiva, en hablar y discutir sobre los problemas que tiene la Euskadi real. Señoras y señores, como ven, en estos 4 meses y medio, desde que tomó posesión el nuevo Gobierno, no solo ha cambiado la política, sino también ha cambiado la forma de hacer política. Yo sé que quedan muchas cosas por cambiar,
Pero el cambio ha llegado para quedarse. Y ha llegado para quedarse porque sintoniza con los sentimientos y aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía vasca y cuenta con su apoyo. Y el cambio, como ha dicho Kepa Ulestia recientemente en un artículo, ha logrado silenciar el monocorde estribillo soberanista que Ibarretxe convertía en la moraleja de todas sus fábulas, y este ha permitido respirar a mucha gente que sentía ahogarse en el ambiente denso del derecho a decidir. El cambio ha llegado para quedarse. Y el cambio, como todos ustedes saben, está liderado por el Partido Socialista. Pero también ha sido posible, y hay que decirlo con claridad, gracias a la actitud positiva del Partido Popular. Y hoy aquí, en nombre del Gobierno, quiero agradecérselo. El Partido Socialista y el Partido Popular firmamos un acuerdo que recoge las bases del cambio político, que son las que está impulsando el Gobierno del Lehendakari Patxi López. Pero es un acuerdo que está abierto a otros partidos, a acuerdos con otros partidos. Como, por cierto, ya estamos intentando con el Partido Nacionalista Vasco para afrontar la crisis y sumar esfuerzos desde todas las instituciones. El nuevo Gobierno vasco no es un gobierno débil y que no va a durar, como algunos añoran. Se equivocan. Este es el gobierno más fuerte y estable de la última década, porque se asienta sobre un gran pacto y acuerdos y objetivos de país, que pueden ser compartidos por todas las fuerzas políticas democráticas. Este es un gobierno para unir al país, para cohesionar a la sociedad, para acabar con el terrorismo y consolidar la paz, para reforzar la pluralidad y la convivencia y para impulsar proyectos estratégicos compartidos, para superar la crisis, para avanzar en políticas económicas y sociales que garanticen más progreso y más bienestar. Este es un gobierno que no ha estado inactivo durante las vacaciones, como algunos han afirmado durante el verano. Es un gobierno que ha estado trabajando desde el primer minuto para hincar el diente a los problemas reales de la sociedad vasca, fijando con claridad sus prioridades. Y a pesar de que nos hemos encontrado con el 70% del presupuesto comprometido, hemos ahorrado, reasignado recursos para poder destinarlos a afrontar la crisis y paliar sus consecuencias. Este es un gobierno que ha puesto en marcha el diálogo social, que no propiciaron ni practicaron los gobiernos de Ibarretxe. Un diálogo social que está siendo posible por la actitud responsable de los sindicatos Comisiones Obreras UGT y la patronal Confebask. Una actitud que contrasta con la irresponsabilidad con la que actúan los sindicatos nacionalistas ELA y LAB. Pero no olviden que la estrategia de estos sindicatos no responde a la defensa de los intereses de los trabajadores, sino que responde a intereses políticos del nacionalismo más radical. Como les decía, el Gobierno empezó a adoptar medidas desde el primer día para afrontar la crisis. Recordaré solo algunas. 500 millones de euros para poner en marcha créditos puente para ayudar a las empresas, ayudas especiales al sector del automóvil, 50 millones de euros destinados a grandes proyectos industriales, inyección de 20 millones de euros para ayudar y sostener las ayudas de emergencia social, 25 millones para rehabilitar edificios y viviendas. Podría seguir, pero ustedes saben que recientemente hemos aprobado un nuevo paquete de medidas, Más Euskadi 09, que compromete 400 millones también para seguir ayudando a las empresas y a las familias, también para ayudar a los ayuntamientos con una partida de 50 millones de euros. Este nuevo paquete de medidas le seguirán otros, fruto del diálogo social e institucional que estamos manteniendo, pero ya nos va a permitir crear en torno a 10.000 puestos de trabajo. Como ven, estamos adoptando medidas para salir de la crisis. Pero para salir de la crisis es necesario generar también confianza y estabilidad. Y por eso es muy importante que en estos momentos apostemos con claridad por nuestro autogobierno estatutario dentro de España y de Europa. Porque no solo es el mejor camino para garantizar seguridad y estabilidad a nuestra economía, a nuestras empresas y para atraer inversiones, sino que también es el mejor camino para construir el futuro juntos, respetando la pluralidad, la convivencia y los diversos sentimientos de pertenencia que existen en nuestra sociedad. Este es un gobierno que lo hace, que apuesta por el desarrollo estatutario, por el autogobierno dentro de España y de Europa. Y por eso hemos impulsado
la negociación y el diálogo con el Gobierno de España. Hemos relanzado la comisión bilateral entre ambas administraciones, que, por cierto, no se reunía desde 1987. Y en el seno de la misma hemos acordado el traspaso a Euskadi de las políticas activas de empleo que gestionaremos a partir del 1 de enero. A este acuerdo le seguirán otros traspasos. Otros traspasos como la Inspección de Trabajo y otras materias hasta completar el Estatuto. Pero no solo queremos desarrollar el Estatuto, completando sus transferencias pendientes. También queremos desarrollar el Estatuto dentro de Euskadi. Y para ello impulsaremos, entre otras reformas, una ley municipal que dote a los municipios de competencias claras y de más recursos que les permitan prestar más y mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. Señoras y señores, no vivimos en una isla y para salir de la crisis tenemos que coordinar nuestros esfuerzos con el resto de España y de Europa. Tendremos más oportunidades de salir de la crisis si somos capaces de abrirnos, de vender en España y en el resto del mundo la marca Euskadi en términos de confianza. Y por eso, desde el Gobierno vamos a reformar las delegaciones de Euskadi en el exterior para ayudar a atraer inversiones y para que se conviertan en instrumentos más eficaces para la promoción de nuestro país y de nuestras empresas en el mundo. También vamos a realizar un gran esfuerzo para prestigiar a nuestras empresas y a nuestros empresarios e impedir que algunas de ellas, de forma injusta, sean involucradas, vinculadas con organizaciones o actividades terroristas. Quiero en este punto mostrar todo mi respaldo, todo mi apoyo a los empresarios que sufren las amenazas y la extorsión de ETA. Cuentan con todo el apoyo del Gobierno para desarrollar sus actividades en las mejores condiciones. Desde el Gobierno vasco pensamos que la educación, la investigación y el desarrollo tienen una importancia capital en el desarrollo sostenible del país. Estamos convencidos que la I+D+I tiene que ser la base para garantizar progreso y bienestar y colocarnos a la cabeza de las zonas de Europa más desarrolladas. No voy a extenderme en esta cuestión. Lo hará próximamente y seguro que de una forma muy brillante la consejera Isabel Celaá en esta tribuna. Pero en todo caso, diré que vamos a modernizar nuestro sistema educativo mejorando la escuela pública y que queremos conectar la universidad y la formación profesional con el mundo de la empresa. Somos conscientes de que la adquisición del conocimiento es y será el motor que impulse el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la competitividad de nuestras empresas. Permítanme ahora que aborde uno de los aspectos claves de la acción del Gobierno, como es la modernización de la administración pública para hacerla más productiva, más eficaz, más ágil y más útil al servicio de la ciudadanía. Una administración que sepa mirar más allá del corto plazo y sea capaz de ir introduciendo una evaluación continua y rigurosa de las políticas públicas. Una evaluación continua que nos permita detectar y corregir lo que está yendo mal y lo que no funciona. Una evaluación cuyos resultados deben servir para corregir errores y tomar decisiones, revisar objetivos y políticas. Una evaluación que permita también redimensionar y modernizar la administración, afrontar la venta de activos en empresas públicas con participación pública en la que ya no somos necesarios, para abordar una reflexión serena con la participación de todas las administraciones, para abordar la reforma de nuestras políticas sociales y mejorar y mantener el estado de bienestar. Una reflexión serena, como ya está impulsando la consejera Gemma Zabaleta, para, por ejemplo, vincular renta básica a empleo, para que sus preceptores dejen de ser usuarios de los servicios sociales y pasen a ser usuarios de los servicios de empleo, estableciendo que no puedan percibir renta básica quienes rechacen un puesto de trabajo para el que están capacitados. Conseguir, en definitiva, que quien se beneficia de los recursos públicos pueda estar en situación de desempleo, pero no parado. Señoras y señores, como les decía al principio, el principal reto, el principal problema que tenemos como país y como sociedad es acabar con el terrorismo y consolidar la paz, la convivencia y la libertad. Por eso, acabar con ETA, deslegitimar la ideología totalitaria, es la prioridad del Gobierno vasco. Conocemos el inmenso dolor y sufrimiento provocado por los asesinatos, las extorsiones,
las amenazas, los secuestros y los chantajes de ETA. ETA mata y destruye familias enteras, crea dolor y desesperanza, pretende poner en crisis nuestra convivencia democrática, pero además deteriora las condiciones de trabajo de nuestras empresas, ahuyenta inversiones extranjeras y frena las posibilidades de crecimiento y bienestar. Un dato que considero esclarecedor. El Gobierno vasco tiene que destinar más dinero a combatir a ETA y a proteger a la ciudadanía de sus acciones criminales, 225 millones de euros anuales, que el que destinamos a vivienda. Con esta cantidad de dinero bastaría para hacer 4 hospitales cada año como el que vamos a iniciar en la margen derecha. O daría para pagar en 2 años el soterramiento del ferrocarril en Vitoria. O para abonar y pagar en 3 años, abordar en 3 años el futuro metro de San Sebastián. He dado estos datos porque creo que la ciudadanía tiene derecho a conocerlos. Por supuesto, seguiremos invirtiendo todos los recursos que sean necesarios, porque para todo gobierno democrático la vida y la seguridad de las personas es siempre lo primero. Pero es conveniente que toda la ciudadanía sepa que ETA representa también un freno para nuestro desarrollo económico y nuestro progreso. No solo por los recursos que tenemos que destinar a combatirla, sino también porque se opone, por ejemplo, a proyectos tan estratégicos y tan necesarios para el país como la Y vasca. Por eso, permítame también aquí mostrar mi respaldo a los trabajadores y empresas que están construyendo esta infraestructura. Una infraestructura que se hará, que nadie tenga ninguna duda, porque también esta batalla se la ganaremos a ETA y a su entorno. Algún día podremos analizar con más detalle cómo el avance económico y el progreso de este país se han visto también seriamente condicionados por el goteo constante de personas, muchos de ellos profesionales de gran valía, que han tenido que marcharse de Euskadi para dejar atrás la presión del terrorismo. Por eso insisto, acabar con ETA es el gran objetivo de país. Por eso mismo tiene que ser un objetivo compartido por todos, donde todos arrimemos el hombro, donde no tiene que haber ni gobierno ni oposición, sino demócratas trabajando juntos para conseguir acabar definitivamente con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. Desde el Gobierno vasco estamos buscando la máxima unidad democrática entre todos los partidos, pero también impulsando una política de firmeza democrática y de tolerancia cero, liderando y animando al conjunto de la sociedad para que defienda valores éticos y democráticos y muestre su rechazo y su repulsa permanente no solo a ETA, sino también a aquellos que le amparan y justifican. Los terroristas y sus afines tienen que saber que por mucho daño que nos haga ETA, no va a conseguir ninguna de sus pretensiones, que lo único que conseguirá, además de sembrar más dolor, es seguir amontonando más presos. ETA no está más fuerte después de los últimos atentados, sino más débil. No tiene más apoyos, sino que tiene menos. No ha avanzado en uno solo de sus objetivos totalitarios porque la democracia y las instituciones democráticas no se rinden. Si los terroristas pensaban desanimarnos con sus últimas acciones criminales, lo que han conseguido es justo lo contrario. Más detenciones, más desmantelamiento de sus infraestructuras, más aislamiento social y político. ETA está viviendo el fin de su existencia. Y el Gobierno vasco, en estrecha colaboración con el Gobierno de España, estamos haciendo ya los máximos esfuerzos para acelerar su final. Pero lo conseguiremos no solo combatiendo a ETA, también plantándoles cara y combatiendo a aquellos que amparan y justifican la violencia terrorista. Por eso hemos emprendido una lucha sin cuartel para impedir manifestaciones que hagan apología del terrorismo y hemos emprendido una lucha sin cuartel para eliminar pancartas, pintadas y carteles de presos terroristas de nuestras calles. Porque yo les pido que no nos dejemos engañar. Quienes colocan carteles con fotografías de presos etarras, lo que sin duda quieren es homenajear a esos terroristas que han cometido horrendos crímenes. No son presos, son presos terroristas condenados por actividades terroristas o por asesinatos. Y en ese combate estamos trabajando y desde luego no estamos recortando la libertad de expresión. Es un combate en defensa de la legalidad, de la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo que tienen derecho a no ser humilladas por sus asesinos. Nuestros espacios públicos tienen que ser espacios de paz, de normalidad, de convivencia democrática y no laboratorios
de coacción terrorista y de violencia desestabilizadora. En las últimas semanas han surgido voces disconformes con nuestra actuación, con esa actuación de tolerancia cero. Voces que ni han acabado de explicar por qué se oponen, ni nos han explicado tampoco qué es lo que proponen, en lugar de lo que estamos haciendo. Yo quiero decirles que una sociedad democrática no puede permitir que caras de terroristas asesinos sean exhibidas impunemente para rendirle homenaje. ¿O acaso se imaginan ustedes hoy las calles de Berlín empapeladas con retratos de criminales nazis? ¿O aquellos que parecen estar dispuestos a tolerar la exhibición de estas fotografías de terroristas de ETA aceptarían que en nuestras calles se pusieran retratos de autores de crímenes de violencia machista, maltratadores o violadores? Todos tenemos que asumir que la Ertzaintza tiene que cumplir con su obligación, que no puede hacer la vista gorda, que no puede ser flexible, que no podemos dejar que los intolerantes campen a sus anchas en las calles de Euskadi. Y no pueden pedirnos que miremos para otro lado. No pueden pedirnos que aceptemos esa falsa normalidad para que los violentos campen a sus anchas en las calles. No pueden pedirnos que no actuemos para evitar problemas. No pueden pedirnos que no actuemos para no excitar a la bestia y que se enfade y, por lo tanto, con sus algaradas provoque enfrentamientos con la policía. No, no nos lo pueden pedir, porque nuestra policía tiene la obligación de cumplir la ley y los mandatos judiciales. Y no pueden pedírnoslos porque, además, queremos acabar con esa falsa normalidad e instalar la verdadera normalidad democrática, que es aquella que se sostiene sobre el respeto a las leyes, la pluralidad y la convivencia democrática. El Gobierno vasco, el Departamento de Interior y la Ertzaintza seguiremos cumpliendo con nuestra obligación, trabajar sin descanso para defender la libertad, la legalidad y consolidar la convivencia pacífica en Euskadi. Y lo vamos a hacer a fondo, sin titubeos de ningún tipo, desde el absoluto convencimiento de que esta batalla la vamos a ganar. Y yo espero que el Partido Nacionalista Vasco entienda que la política de tolerancia cero, con aquellos que quieren hacer actos de ensalzamiento del terrorismo, o la política de tolerancia cero respecto a la retirada de carteles, pancartas y pintadas que vulneran la ley y ofenden a la memoria de las víctimas del terrorismo, no tiene como objetivo afear el comportamiento de gobiernos pasados. No. Tiene como objetivo avanzar en una política de pedagogía democrática y de combate a ETA y al mundo radical con todos los instrumentos que tenemos para hacer cumplir la ley y las disposiciones judiciales. Para cumplir este objetivo, en los próximos días firmaré con Eudel un acuerdo sobre esta materia que valoro como muy importante y positivo. Y espero que pronto, todos juntos, podamos decirle a ETA con contundencia y claridad que el terrorismo es incompatible con la democracia. Que nuestra democracia no puede aceptar a quien utiliza la violencia con supuestos fines políticos ni en el ejercicio político de quien lo justifica. Los terroristas deben saber que jamás conseguirán sus objetivos proclamados con la violencia, ni tampoco como pago por abandonarla. Esta sociedad no puede aceptar que nadie justifique el asesinato como instrumento para obtener presuntos fines políticos. Y que un sector de nuestra juventud siga considerando aún que es legítimo matar en defensa de sus ideales debe preocuparnos a todos. Que un 15% de los jóvenes de Euskadi todavía justifiquen la violencia terrorista, como se recoge en el reciente informe del Ararteko, debería preocuparnos a todos. Y al Gobierno le preocupa y mucho. Por eso estamos abordando un plan para combatir la ideología totalitaria en todos los frentes. Un plan de educación en valores éticos y democráticos que impulsaremos a través de nuestro sistema educativo, de los medios de comunicación público, del entramado asociativo, en definitiva, en el conjunto de la sociedad. Quiero dejar claro que esta política de tolerancia cero contra el entorno de ETA en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades va a seguir adelante, orientado a un objetivo estratégico final: cortar de raíz el relevo generacional en ETA. Sabemos que nos encontramos con dificultades que nos provocarán una y mil veces, también que intentarán enturbiar nuestras fiestas en pueblos y ciudades, que los amigos de ETA intentarán reponer carteles de los terroristas cuando los retiremos,
que intentarán convocar manifestaciones para rendirle homenaje o hacer apología del terrorismo. Pero no nos cansaremos. No nos cansaremos, porque volveremos a retirar esos carteles, volveremos a actuar para evitar que se infrinja la ley. No nos cansaremos de retirar soportes que hagan apología del terrorismo o homenaje a los terroristas. Quienes apoyan a ETA tienen que saber que no vamos a ceder un milímetro, en la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho. Y esa minoría de jóvenes vascos que actúa en la vía pública como meritorios de ETA tienen que saber que si participan en la estrategia terrorista de socialización del sufrimiento, deberán ellos mismos socializar las responsabilidades del sufrimiento causado. Tenemos que trabajar sin descanso para conseguir que ETA sea cada vez más débil y tenga más dificultades para incorporar gente a sus filas. Y esta es una tarea en la que todos debemos colaborar, en la que todos debemos ayudar al Gobierno y a la Ertzaintza en su trabajo para lograrlo. Señoras y señores, nuestra meta, como he dicho, es alcanzar la paz y la libertad. Y conseguirlo es el mejor homenaje que podemos rendirle a las víctimas del terrorismo. Porque no podemos olvidar, y yo quiero recordarlo una vez más, que las víctimas del terrorismo lo fueron, en su inmensa mayoría, por defender la democracia y la libertad. Por eso, la memoria de las víctimas tiene que guiar y dar sentido a nuestra lucha contra el terror. Y nunca las olvidaremos. Por eso, como ya ha propuesto muy acertadamente Maisabel Lasa, con la ayuda de los ayuntamientos, vamos a construir un mapa de la memoria en la que figuren los lugares y espacios en Euskadi donde fueron asesinados. Como les decía al principio, muchas cosas están cambiando en Euskadi. Muchas cosas están cambiando en nuestra sociedad, pero muchas cosas todavía tienen que cambiar. Por eso espero que el Gobierno del que formo parte y el partido al que pertenezco tengamos la capacidad de ir adecuando y reformando nuestro proyecto y nuestras políticas para dar respuesta a los problemas y preocupaciones que tiene la ciudadanía vasca en cada momento. Pero, sobre todo, espero que más pronto que tarde podamos alcanzar el sueño que la inmensa mayoría de la sociedad vasca anhelamos: acabar con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Bueno, pues si le parece, empezamos ya con las preguntas. Y en concreto con esta de El Mundo dice: señor Ares, ¿por qué ha fracasado, en su opinión, el intento de Otegi para desvincularse de la violencia? ¿Se ha puesto la izquierda abertzale en contacto con ustedes para buscar una salida a su dependencia de ETA? ¿Prevé una próxima escisión en ese mundo? No se han puesto en contacto con nosotros, no hay ningún contacto con el entorno de ETA, como ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, desde la ruptura del alto el fuego permanente. Y ya hemos dicho que había un intento de ese mundo para intentar buscar mecanismos que les permitieran volver a la legalidad para, desde las instituciones, seguir defendiendo y amparando la violencia terrorista, y nuestra obligación es estar atentos y buscar todos los mecanismos para impedirlo. Y yo no preveo que quienes hoy se autodenominan dirigentes de ese mundo que se llama radicales abertzales tenga las agallas y la valentía para independizarse de ETA. Más preguntas desde las mesas de prensa. Dicen: el acuerdo antiterrorista que negocian ustedes con el PNV, ¿qué contenidos básicos tendrá? ¿Se quedará en algo así como una declaración de buenos propósitos? ¿Cómo hacerlo compatible con el pacto de gobernabilidad suscrito con el Partido Popular? Le preguntan también en qué consiste el acuerdo sobre el terrorismo que están negociando el PSOE y el PNV a través del ministro Rubalcaba. ¿Es a través del ministro Rubalcaba la negociación del acuerdo? Bueno, van a permitir que sea discreto en esta cuestión, porque lo que hay que conseguir es un amplio acuerdo entre todos los partidos democráticos. Estamos intentando ese acuerdo para fijar una posición muy clara y contundente y unitaria en relación con el terrorismo, y espero que todos tengamos la altura de miras y la responsabilidad necesaria para conseguirlo. ¿A qué se deben las reticencias de los sindicatos estatales de policía respecto
de que la Ertzaintza pueda actuar en Francia? Esta pregunta la hace José Luis Corres. Y desde el Sindicato Unificado de Policía, el SUB de Vizcaya, dicen: el reincidente interés que pone usted para que la Ertzaintza opere en las labores antiterroristas en Francia, ¿no cree que podría ser contraproducente en un posible futuro nacionalista? Seguimos teniendo problemas de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad que actúan en Euskadi. ¿Qué soluciones propone usted como consejero de Interior? Primero, no sé cuáles son las razones por las que un sindicato de la policía se opone a que la Ertzaintza forme parte de una comisaría que ya funciona en la frontera de Francia, en la que están presentes la Policía Francesa, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y nosotros vamos a estar porque llegaremos a un acuerdo con el Ministerio de Interior para hacerlo, y además tenemos todo el soporte legal para esa presencia, a pesar de lo que se ha dicho. Y, desde luego, yo voy a seguir trabajando para que nuestra policía pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones fuera del País Vasco, también en Francia, en coordinación con la Policía y la Guardia Civil y la Policía francesa. Es una cuestión que queremos buscarle la solución más adecuada. La Ertzaintza es un cuerpo profesional que estoy seguro desarrollará su trabajo en las mejores condiciones, y es imprescindible que tenga la capacidad para poder actuar cuando sea necesario desde esa política de coordinación con la Guardia Civil y la Policía fuera de Euskadi. Y tenemos algunos problemas que reforzar de coordinación entre la Ertzaintza y la Guardia Civil y la Policía. En la primera reunión que tuvimos al más alto nivel entre todos los responsables de la Guardia Civil, Policía y Ertzaintza, con el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y quien les habla a la cabeza, acordamos intensificar al máximo todos los mecanismos de coordinación, y ya se está haciendo para tener una línea caliente permanente en la que la información fluya y podamos ser lo más eficaces en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de las libertades en Euskadi y en el resto de España. Desde Radio Nacional de España insisten en el asunto del pacto antiterrorista. Dice: el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, propuso el pasado viernes un nuevo pacto contra ETA. ¿Está de acuerdo usted sobre qué bases debe incluir una salida dialogada como el pacto de Ajuria Enea? Yo he dicho antes en mi intervención que espero que todos seamos capaces de decirle juntos a ETA que no va a conseguir ninguno de sus objetivos ni por mantener la violencia ni por dejarla, y que el único camino que le queda es dejar definitivamente la actividad terrorista. Y creo que todos los mensajes unitarios que le mandemos a ETA y a su mundo para decirle que no va a conseguir nada, que lo único que va a conseguir es seguir sembrando de dolor y muerte nuestras familias, y que además va a seguir acumulando presos, tienen que tenerlo muy claro, porque probablemente si lo hacemos todos juntos sea el mejor camino para que definitivamente se abra una reflexión en ese mundo que les lleve definitivamente a dejar la actividad terrorista. Yo le doy mucha importancia a la unidad de todos los demócratas. He dicho antes y reitero que en la lucha contra el terrorismo y contra aquellos que amparan y justifican la violencia no puede haber ni gobierno ni oposición, tiene que haber demócratas trabajando juntos para combatir a ETA y a quienes les amparan y justifican en todo momento y en todo lugar. Y a ello dedicaré todos mis esfuerzos para conseguir esa máxima unidad. Le preguntan si tiene constancia de la posible vinculación de ETA y el narcotráfico sudamericano, tal y como señalan algunos medios de comunicación. No tengo ninguna información al respecto, pero es posible. Desde el Grupo Proyección dicen: 15% de jóvenes apoyan a ETA. ¿Ha fallado el sistema educativo vasco? ¿Se va a aplicar la doctrina de la tolerancia en los centros escolares? ¿De tolerancia cero? Yo he dicho y reitero que no voy a mirar al pasado, que nuestra obligación, mi obligación como consejero de Interior, pero también la obligación del nuevo Gobierno vasco, es mejorar las cosas, tomar decisiones para que los problemas que tenemos se resuelvan. Es evidente que un 15% de nuestros jóvenes amparen y justifiquen la violencia es una cuestión que tiene que preocuparnos a todos, y por eso lo que queremos es impulsar ese plan de educación en valores éticos y democráticos y animar al conjunto de la sociedad para que muestre su rechazo y su repulso no solo a ETA, sino a quienes amparan y justifican la violencia terrorista. Y hacer un discurso claro, contundente,
de firmeza democrática y de tolerancia cero, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno, lo lidera el lehendakari Patxi López, porque ese es el mejor camino para que el conjunto de la ciudadanía nos siga en esta tarea de deslegitimación ética, política y social del terrorismo. Le leo textualmente estas preguntas. ¿Acaso no tiene una madre la potestad de defender los derechos de su hijo preso para que, por ejemplo, se le acerque a las cárceles de Euskal Herria? ¿Es portar una foto de su hijo un delito? ¿Acaso los presos terroristas no tienen los mismos derechos de cualquier otro? Empezaría aclarando la pregunta. No estamos hablando de presos, luego ya lo ha especificado, pero lo quiero aclarar una vez más. Estamos hablando de presos terroristas imputados o condenados por asesinatos o graves crímenes terroristas. Y, por lo tanto, quienes quieren portar una foto de un preso, es evidente que lo que pretenden es rendirle homenaje. Y esta sociedad y la democracia no puede permitirlo. Y, además, estamos amparados por la justicia, como ya ustedes conocen, en autos que han indicado que es necesario actuar para retirar esos carteles que pretenden rendir homenaje a los presos terroristas. Otra cosa es que pueda haber carteles que reivindiquen el acercamiento de presos y que nosotros no hemos actuado contra esos carteles. Actuamos cumpliendo la legalidad y las disposiciones judiciales contra todo aquello que es hacer homenaje a presos terroristas condenados por crímenes o asesinatos o actos que pretendan hacer apología del terrorismo. Le preguntan cómo valora lo que Urkullu dijo ayer sobre que las bases del PSE sienten vergüenza de ampliar los pactos con el PP para las elecciones municipales para 2011 y que por eso bajó el pistón en el texto de la ponencia política que publicó anticipadamente El Correo, en lo que algunos analistas han interpretado como lanzamiento de un globo sonda desde el propio PSE para ver qué pasa. El señor Bayuguera también le pregunta, su voluntad de quedarse se supone que más de una legislatura en el Gobierno de Euskadi cuenta solo con la ampliación de su base electoral o contempla un posible gobierno de coalición con el Partido Popular con consejeros del PP en el Gobierno vasco. También le dicen, ya para terminar este bloque, Basagoiti ha declarado a El Correo que en 2011 el PP y el PSE pueden ser la mayoría en todo Euskadi. ¿No es demasiado pronto para hacer esos alardes? Bueno, lo primero que tengo que decirle al señor Urkullu es que conoce poco al Partido Socialista de Euskadi, porque si conociera al Partido Socialista de Euskadi entendería que nuestro proceso congresual es un proceso democrático, abierto, donde los textos se someten a debate del conjunto de la organización, se enmiendan y que, por lo tanto, la posición última se fijará en el último día en el Congreso que celebraremos los próximos días 3 y 4. En segundo lugar, diré con claridad que el Partido Socialista de Euskadi es un partido serio y que fijará su política de alianzas para las elecciones municipales y forales después de que los ciudadanos se pronuncien en las urnas, teniendo en cuenta el resultado electoral, y allí donde sea necesario buscaremos acuerdos para dar estabilidad a las instituciones con todos los partidos democráticos y en base a acuerdos programáticos que podamos alcanzar. Por lo tanto, le diría al señor Urkullu que se tranquilice, que se ocupe de resolver los problemas de su partido, que los tiene y muchos, de resolver las discrepancias, que nosotros nos ocuparemos de hacer un buen Congreso y una buena resolución política para que los ciudadanos entiendan lo que queremos hacer para el futuro. Y he dicho y reitero que el cambio ha llegado para quedarse, hace referencia al Gobierno vasco y que la mayoría de la sociedad, estoy seguro, que lo apoya porque sintoniza con sus sentimientos y aspiraciones y cuenta con la mayoría de la ciudadanía. Y yo creo que lo que tenemos que hacer todos es dedicarnos a trabajar por el proyecto político al que representamos. Desde luego, el Partido Socialista de Euskadi siempre se presenta a las elecciones para ganarlas. Esta vez lo vamos a hacer más si cabe, para tener más alcaldes, para poder tener diputados generales y, como digo, será después de que los ciudadanos se pronuncien en las urnas cuando decidiremos nuestra política de alianzas, siempre teniendo en cuenta los objetivos que tenemos como partido y los retos que tiene la sociedad en Euskadi. Mire usted lo que le preguntan. Con tanto trabajo, ¿tiene usted previsto cambiar de rol en el Partido Socialista de Euskadi tras el Congreso de octubre?
¿Habrá cambios importantes en el organigrama, en los cargos más significativos como la presidencia, la Secretaría de Organización, que ahora desempeña usted, y las secretarías generales en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa? Uno sabe cómo entra al Congreso y nunca sabe cómo sale, pero en todo caso adelantaré cuál es mi posición. Siempre estaré a disposición de mi partido. El secretario general que salga elegido, que parece que con toda probabilidad será el actual Lehendakari Patxi López, decidirá qué equipo quiere formar para que se haga responsable de dirigir al partido en el futuro. Yo ya he comunicado al secretario general que después de la decisión que adoptó para que me incorporara al Gobierno, mi prioridad y el trabajo que tengo que desarrollar es el que tengo como consejero de Interior y que, por lo tanto, no puedo dedicar todo mi tiempo a tareas de partido como dedicaba antes de formar parte del Gobierno. Pero, en todo caso, serán los compañeros y compañeras del partido y especialmente el secretario general quien decida si tengo que estar o no en la dirección del partido. ¿Está dispuesto usted a en todo dejar caso, la Secretaría de Organización? En todo caso, no seré secretario de Organización y creo que el reto que tiene mi partido es buscar un núcleo de personas, de compañeros y compañeras que tengan la cabeza dedicada fundamentalmente a las tareas de partido, a reforzar el partido para dar respaldo al Gobierno, pero también a crear nuevos equipos que impulsen nuevas políticas, a ensanchar el partido, a preparar las elecciones municipales y forales y también las autonómicas, porque le tocará a este nuevo equipo todas esas tareas y, desde luego, esté donde esté, contarán siempre con mi apoyo y mi colaboración. ¿Qué perfil ve usted idóneo para ser secretario de Organización del Partido Socialista de Euskadi? En otras palabras, ¿a quién ve usted en ese puesto? La persona, compañera o compañero que el secretario general considere más adecuado, porque es él quien tiene que proponer al Congreso el equipo que tiene que dirigir al partido en el futuro. Permítame usted una pregunta. ¿Le ve usted aquí, en esa mesa de enfrente, por aquí? Lo decidirá el Congreso. Bueno, perdóneme usted las bromas. Le preguntan cómo se van a organizar y estructurar las oficinas en el exterior para ser eficaces cara a las empresas vascas y que no parezcan embajadas. Lo he dicho antes en mi intervención, estamos reorganizando todo el servicio que tenemos como Gobierno en el exterior con 3 objetivos fundamentales: que sean instrumentos para atraer inversiones a Euskadi, que sean instrumentos para explicar la realidad democrática de nuestro país, un país que tiene muchas posibilidades y que ansía y quiere que empresarios y recursos vengan aquí a invertir, y también para que sean instrumentos eficaces y útiles para la promoción de Euskadi en el mundo y para darle apoyo y respaldo a todos nuestros empresarios en la tarea que tienen que hacer de vender y exportar en todas partes. Le leo otras preguntas. ¿El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco se utilizan recíprocamente, en su opinión, con eso del plan de estabilidad y el acuerdo contra ETA para sacarse fotos y dar la imagen de buen rollo y un juego cínico que no va a conducir a nada concreto? ¿No le parece peligroso el doble juego de Urkullu, que critica todo lo que hace y lo que no hace el Gobierno de López y luego habla de oferta de estabilidad sincera y leal? Lo que pasa es que nosotros venimos de una trayectoria responsable. Hay que recordarlo porque también eso a veces se olvida. Cuando estábamos en la oposición, el Partido Socialista de Euskadi, en una situación menos grave que la que vivimos, fuimos capaces de anteponer los intereses partidarios a los intereses del conjunto de la ciudadanía y buscar acuerdos para dar estabilidad a los gobiernos de Ibarretxe y poder tener presupuestos que pudieran contener recursos para atender las necesidades del conjunto de la ciudadanía de Euskadi. Y no estamos buscando un acuerdo para hacernos fotos con el Partido Nacionalista Vasco, lo he explicado antes. Estamos buscando un acuerdo con todos los partidos democráticos para todos juntos lanzarle un mensaje claro e inequívoco a ETA de que no conseguirá ninguno de esos objetivos y que lo que tiene que hacer es dejar definitivamente la actividad terrorista y que, si no lo hace, lo único que conseguirá será que sus miembros
y aquellos que les amparan y justifican serán perseguidos y puestos a disposición de la justicia para que respondan de sus acciones. El viernes en este foro Urkullu pidió 3 cuestiones o condiciones previas para respaldar a Zapatero en el Congreso de los Diputados: los 456 millones de IVA, el blindaje del concierto, la transparencia en políticas activas de empleo. Parece que una de ellas se va a ceder. ¿Con las otras 2? Es una cuestión que tiene que resolverse en la negociación, en todo caso, por los responsables del Grupo Parlamentario Socialista en Cortes Generales. Yo espero que el Partido Nacionalista Vasco tenga una actitud responsable y que, por lo tanto, estudie las posibilidades de apoyo a un Gobierno que en estos momentos está haciendo una política anticrisis muy clara, muy contundente, destinando muchísimos recursos, y lo mismo que se va a hablar con el Partido Nacionalista Vasco, se hablará con el resto de los grupos parlamentarios y partidos para intentar contar con el máximo respaldo. Pero, en todo caso, quiero decirles que, en relación con el blindaje del concierto, el Partido Socialista de Euskadi lo ha apoyado siempre en la Cámara Vasca y seguimos haciendo las gestiones para que esta cuestión se pueda resolver desde el máximo acuerdo y el máximo consenso en Cortes Generales, porque hay que modificar leyes orgánicas y necesita un respaldo amplio y mayoritario para que pueda salir adelante y, por lo tanto, seguiremos desde Euskadi pidiendo a los compañeros que busquen los procedimientos para que esta cuestión pueda resolverse definitivamente en el ámbito de ese camino de blindaje que nosotros hemos reclamado y hemos apoyado permanentemente en Euskadi. Es conocido que usted le da mucha importancia a los medios de comunicación y le preguntan cómo valora el tratamiento con que los medios vascos en general, o en particular, si usted quiere, están acogiendo la nueva etapa y, en concreto, las acciones contra ETA. ¿Está usted detrás de las reformas llevadas a cabo en la radio-televisión vasca? Urkullu acusa al Gobierno del que usted forma parte, presidido por el señor López, de utilizar a la ETV como para disolver, dicen, señas de identidad vasca, como el mapa del tiempo que antes incluía los territorios del euskera. Es imposible poder hacer una valoración global del tratamiento que los medios de comunicación le dan a la actividad que tenemos o desarrollamos en contra del terrorismo. Habría que hacerlo medio por medio y dedicaríamos otra conferencia para poder hacerlo, pero en todo caso yo voy a seguir buscando siempre la colaboración y la cooperación de los medios de comunicación para que hagan información veraz y responsable en una materia tan delicada como es la lucha contra el terrorismo. Y no puedo aceptar esa valoración que hacía en esta tribuna Iñigo Urkullu referido a ITV. Hay que recordar que por primera vez un profesional independiente y de prestigio está al frente de ITV, acabando con una larga trayectoria de directores de partido que no solo eran afiliados, sino que acabaron o como alcaldes de Bilbao o de Getxo o, recientemente, como presidentes del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya. Eso no va a ocurrir nunca con un Gobierno socialista, porque hemos hecho una apuesta por profesionales independientes al frente de ITV y están haciendo un excelente trabajo en circunstancias y condiciones muy difíciles, y estoy seguro que hoy la gente empieza a percibir que la radio y la televisión pública vasca es un servicio público al servicio del conjunto de la sociedad. Quedan todavía muchas cosas por cambiar. Si al señor Urkullu le ha preocupado los cambios que se han introducido, que se tranquilice, porque habrá muchas cosas más que cambiarán, teniendo en cuenta lo que a mí, por lo menos, me han transmitido los responsables que están al frente de ITV. Está con nosotros el presidente del Atlético de Bilbao. Enhorabuena de nuevo por el arranque de la temporada. ¿Qué opina usted de la polémica acerca de el Gobierno no ayudaba, el Gobierno ahora ayuda, y en concreto de la postura adoptada por el alcalde de San Sebastián, su compañero de partido? Como siempre, respeto las posiciones que adoptan mis compañeros, sus valoraciones, pero en todo caso, en relación con el nuevo campo de San Mamés, creo que tienen que quedar claro algunas cosas que ya se pusieron de manifiesto por parte del Lehendakari, tanto en la reunión con la representación del Athletic como después en la comunicación pública de esa reunión. Primero,
que si hay participación de recursos públicos, la propiedad tiene que, por tanto, representar la proporción que cada uno tenga en esa infraestructura. Segundo, que hay que buscar fórmulas para que esta instalación también tenga algún servicio permanente al conjunto de la ciudadanía. Y tercero, que en todo caso las inversiones tienen que plantearse en un largo periodo de tiempo, porque estamos en una grave situación de crisis y tenemos que ser conscientes de que los recursos son limitados. En todo caso, esa operación es una operación que cuando se empiece va a crear empleo y va a permitir, además, que toda la reorganización de la zona permita impulsar esa apuesta que yo hacía referencia antes de investigación, desarrollo, de I+D+I vinculado a la universidad. Eusebio Cadenas, del Colegio de Doctores y Licenciados, ya estamos terminando, dice, dado el escaso desarrollo legislativo de la etapa anterior, ¿qué programa legislativo, en grandes líneas, prevén ustedes atender con especial atención en la nueva etapa? Estamos elaborando en estos momentos el calendario legislativo, lo trasladaremos al Consejo de Gobierno y después al Parlamento. También esta será una diferencia, porque daremos cuenta al Parlamento de cuáles son las prioridades y, en todo caso, haremos modificaciones legislativas o nuevas leyes con el horizonte de siempre buscar dar respuesta a los problemas y preocupaciones que tiene el conjunto de la ciudadanía, que nadie espere, como ocurría en el pasado, que impulsemos leyes para dar respuesta a reivindicaciones partidarias, porque este es un gobierno que gobierna para el conjunto de la sociedad vasca y no para una parte. Usted dice que Euskadi ha cambiado desde la llegada de su gobierno. ¿En qué ha cambiado el diagnóstico sobre ETA/MLNV? El éxito de las acciones dependen del acierto en su diagnóstico, dice quien pregunta. He intentado en mi intervención contestar al diagnóstico. ETA no tiene ningún otro camino que el dejar definitivamente la actividad terrorista, y mientras no lo haga seguiremos persiguiendo a los terroristas con todos los medios que tengamos a nuestro alcance para detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia y que acaben en la cárcel, y seguiremos mejorando la coordinación con el Gobierno de España para ser lo más eficaces en esta tarea, que, como he dicho, tiene que ser una tarea no solo de los gobiernos. Aquí no tenía que haber ni gobiernos ni oposición, sino que tenía que haber demócratas trabajando para combatir a ETA en todos los frentes, para conseguir el objetivo que todos ansiamos, que es acabar definitivamente con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. En nombre de los patrocinadores, va a cerrar o despedir el acto Fernando Ballesteros, secretario general de Orange, en nombre de Petronor, BBK y la propia Orange. Muchas gracias. Consejero, en primer lugar, darte las gracias por estar hoy aquí. Nos has hablado de crisis económica, de dificultades financieras, de endeudamiento, pero nos has hablado también de modernización, de mejoras, de sustituir el gasto en armas y protección por gasto en hospitales y en mayores infraestructuras, y nos has hablado de diálogo, de entendimiento y de, en definitiva, un clima para salir juntos de la crisis. Las empresas, y cuando digo las empresas somos accionistas, trabajadores, directivos, todos los que estamos en las empresas, queremos salir de la crisis, queremos ver esa senda de crecimiento y queremos hacer inversiones, y somos conscientes que para hacer inversiones no solo hace falta que haya buenas perspectivas de demanda y facilidades financieras, sino que haya un clima de seguridad, un clima de estabilidad, un clima de confianza. Josu Jon Imaz, en la introducción, ha desvelado algo que al menos para mí era completamente desconocido: tu afición a las quemadas, a los conjuros. Yo estoy seguro que tú habrás hecho en los últimos meses algún conjuro que otro contra el terrorismo, la intolerancia, pero el mejor conjuro que puede hacerse para vencer la oscuridad y los demonios y para traer la luz y el optimismo
es el trabajo diario. Y es el trabajo diario que como consejero del Interior estás haciendo, creando ese clima de tranquilidad, de confianza en el futuro, de diálogo como miembro del Gobierno del que formas parte. Por tanto, como representante de empresas que trabajamos y que queremos invertir, quiero transmitirte las gracias, decirte que estamos a tu lado en ese conjuro y desear toda la suerte para salir adelante. Gracias.